El oído se compone principalmente por tres partes, que es oído externo, oído medio e oído interno. Hablando sobre el oído externo, este se compone por un conducto auditivo externo y por el pabellón auricular, o bien que sería la oreja como tal. Hablando sobre las partes de la oreja, pues bueno, vamos a encontrar que como estructura principal está lo que es la concha de la oreja, después se encuentra la rama del antihelix, después vamos a encontrar lo que es el antihelix, después está lo que es la rama del hélix, que viene siendo esta parte, el hélix, la fosa triangular, la fosa escafoidea. Este vendría siendo el tubérculo auricular, este sería el trago, el antitrago sería la parte de acá abajo, la escotadura intertrágica y pues encontramos finalmente lo que es el lobulillo de la oreja. Se involucran unos músculos que son el músculo auricular anterior, superior y posterior. Y pues bueno, en cuanto a su inervación se van a encontrar los nervios auriculotemporal, el occipital menor y el auricular mayor. En cuanto a lo que es el conducto auditivo externo, llegaría hasta lo que es la membrana timpánica, que no sé si se aprecia, pero bueno, pues está. Tiene una medición de 2.5 centímetros y pues bueno, va a tener partes que son cartilaginosas y óseas. La membrana timpánica es circular, delgada y transparente, de 1 centímetro de diámetro. Se va a insertar en el surco timpánico en la porción timpánica del hueso temporal. Esta membrana cierra el conducto auditivo externo y se la observa fácilmente en la exploración en una otoscopía, y normalmente su color es un gris perla. Esta membrana está compuesta por una capa media fibrosa, por una capa cutánea y por una capa mucosa. Sus arterias, sus venas y sus linfáticos son tributarios de los vasos vecinos, y sus nervios provienen de la auriculotemporal, del vago y del nervio timpánico. Bueno, lo que es el oído medio está conformada por una cavidad llena de aire que contiene a 3 huesecillos, al martillo, yunque y al estribo, así como a lo que es la trompa de Eustaquio. Estos huesecillos van a unir lo que es el tímpano con la ventana oval. El martillo está conformado por una cabeza, un cuello o un manubrio, y aparte tiene a lo que son las apófisis cortas. Bueno, el martillo se va a articular con el cuerpo del yunque, y a través de una apófisis larga se va a articular con el estribo. Bueno, la trompa de Eustaquio está conformada por dos porciones, una interna cartilaginosa y una externa ósea. La interna cartilaginosa mide 24 milímetros de longitud, mientras que la ósea mide 12 milímetros de longitud. Bueno, después vamos a tener el oído interno. Aquí se va a almacenar los órganos de la audición y el equilibrio. Aquí solamente podemos mirar la parte ósea, que es el laberinto óseo, y internamente tenemos el laberinto membranoso, pero no es apreciable. En cuestión del laberinto óseo, vamos a tener que se compone de un vestíbulo óseo, canales semicirculares, la cóclea y el conducto auditivo interno. Bueno, hablando del vestíbulo óseo, podemos describir varias caras, pero bueno, vamos a mencionar nada más las principales, las importantes. Tenemos la cara superior y posterior, que aquí van a ser importantes porque aquí se encuentran los 5 orificios que van a corresponder a los canales semicirculares, como cuáles. Tenemos al semicircular lateral, al anterior y al posterior. El anterior y el posterior también son importantes porque van a ser como una unificación para formar uno nuevo, que es el orificio común, y pues se forma por estos dos. Luego vamos a tener la pared lateral, como aquí la estamos viendo. Va a tener dos orificios también. Va a tener la ventana vestibular, que se comunica la cavidad timpánica con el vestíbulo, y bueno, vamos que está ocluido por el estribo. Luego tenemos la ventana coclear, que comunica la rampa timpánica, que esa no es apreciable, pero digamos internamente está. Y aquí va a estar comunicando la cóclea con la cavidad timpánica. Bueno, luego después vamos a tener, bueno, ya hablando internamente, vamos a tener el laberinto membranoso,
y vamos a contar con los canales semicirculares. Vamos a tener el anterior, el posterior y el lateral. Y realmente tienen la misma función que los óseos, o sea, no hay que volver a mencionarlo. Después tenemos la cóclea. Aquí la cóclea vemos que tiene una forma así de caracol, se le da esa forma. De hecho da 2 vueltas y media, y ahí podemos ver. Y en el centro podemos ver la parte que se llama modiolo. Luego tenemos que en el techo y el suelo de la cóclea se compone de las láminas de los contornos. Aquí quiero dar hincapié que no se pueden ver, pero bueno, eso va a estar la conformación, como ya he mencionado, internamente. Van a estar separados por 2 cosas, que va a ser por un tabique llamado lámina espiral, que se mete dentro de la cóclea, y en el vértice de la lámina espinal, que aquí se le está denominando como helicotrema, que es un punto donde se divide la rampa timpánica y la rampa vestibular. ¿Por qué? Porque internamente tiene, digamos, 2 compartimientos que se están dividiendo, ¿sí? Y el helicotrema es ese punto donde se están dividiendo. Hablando internamente, nuevamente, tenemos el laberinto vestibular, que este se va a componer del urtículo, que es un saco que está, digamos, aplastado, y ahí es donde se aloja el receso urticular. Luego tenemos el sáculo. También, digamos, es un sáculo pequeño, pero digamos es más pequeño que el urtículo. Tanto el urtículo como el saco van a presentar unas manchas, que eso se llaman máculas. Las va a tener tanto el urtículo, tanto el sáculo, o sea, ahí no va a haber diferencia. Después vamos a tener los conductos semicirculares, pero bueno, eso ya lo mencionamos. Luego tenemos el laberinto coclear, que va a tener una lámina, la lámina de los contornos, y de igual forma tiene una lámina espiral, que en su interior tiene una vénula, bueno, se le conoce como vénula perforata, que va a dar paso al nervio coclear. Esta cóclea está dividida en 2 rampas por la presencia de 2 membranas, que es la membrana vestibular y la membrana basilar. Y estas 2 membranas los podemos encontrar en 3 compartimientos, que es la rampa vestibular, la rampa timpánica y el conducto coclear. Tanto la rampa timpánica como la rampa vestibular van a contener un líquido, que es la perilinfa, pero el conducto coclear tiene la endolinfa. Dentro del conducto coclear hay un aglomerado, o sea, donde se acumulan células ciliadas, que se le conoce como el órgano de Corti, que es un órgano que va a ser responsable de la audición. Arriba de las células ciliadas descansa la membrana tectorial. Por fuera del órgano de Corti encontramos un conjunto de células epiteliales conocidos como la estría vascular, y lo curioso es que es el único lugar del cuerpo digamos que en donde el epitelio se encuentra irrigado directamente, o sea, no hay de que, bueno, va esta estructura a la otra, sino directamente irriga el epitelio, y aquí tiene lugar la producción de la endolinfa. Y bueno, hablando de la perilinfa y endolinfa, tenemos que la perilinfa es una dependencia del líquido cefalorraquídeo, y su composición es parecida al del líquido extracelular, porque tiene, digamos, mucho sodio y poco potasio. Luego la endolinfa se produce, como ya he mencionado, en la estría vascular, y este tiene mucho potasio y poco sodio. Es muy similar al líquido intracelular. Y bueno, en este apartado sería todo. El nervio vestibulococlear es uno de los 12 pares craneales, que es el 8º par craneal para ser exactos. Este nervio es el encargado del equilibrio y de la función auditiva. El nervio vestibulococlear está conformado a su vez por 2 nervios, el nervio coclear y el nervio vestibular. Es por ello que su nombre es vestibulococlear. El nervio coclear es el quien transporta la información sobre el sonido, y el nervio vestibular es el quien transporta la información sobre el equilibrio. El nervio se origina en los ganglios periféricos y se va a dirigir hacia abajo y medialmente para llegar a la cara lateral de la médula oblongada, lateral y detrás de las raíces del nervio facial, y va a terminar en las 2 raíces, una raíz medial o vestibular y una raíz lateral o coclear. Vías cocleares. Están formadas por diversas estructuras que son las responsables de conducir el sonido del medio externo hasta las áreas corticales de la audición, y contiene lo que es el órgano de Corti. Este órgano es receptor, que está formado por células de Corti, las cuales reciben las vibraciones generadas por las diferencias de presión entre las rampas vestibular y timpánica. Estas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que transmiten a la neurona periférica, la cual se encuentra en el ganglio espiral de la cóclea. Los vestibulares conectan al aparato vestibular con el cerebelo. Son las vías responsables del sentido del equilibrio estático y cinético.
y se originan a nivel de los receptores laberínticos y están representados por las crestas ampulares, que son las de los conductos semicirculares, que es el responsable del equilibrio cinético, y las máculas del utrículo y del sáculo, que es el responsable del equilibrio estático. ¿Cómo funciona la audición? Los sonidos son captados por el oído externo y es guiado al conducto auditivo externo, llegando a la membrana timpánica, la cual es flexible y circular, que empieza a vibrar cuando las ondas sonoras chocan con esta membrana, haciendo que los huesecillos se muevan y amplifiquen las vibraciones del sonido, haciendo que el sonido entre al oído interno a través de la ventana oval, haciéndolo que vibre. Y el fluido que se encuentra en la cóclea se empiece a mover, provocando el movimiento de las células ciliares de la cóclea, transformando las vibraciones en impulsos eléctricos, las cuales se irán directamente al nervio coclear.